Buenas noches, bienvenidos a Cosechas y Negocios. Martín Videgaray, ¿cómo estás? Buenas noches, Cristian, ¿cómo estás vos? Bien, Martín. Bueno, Cristian, tenemos dos invitados muy interesantes, pero antes te quisiera hacer una preguntita muy breve. Hay muchos conflictos en las economías regionales. ¿Qué está pasando por estos días? Sí, hay muchos productores que la semana pasada y esta semana están saliendo a las rutas, que se están protestando en las ciudades, en las capitales de las provincias, urgidos porque necesitan dialogar, necesitan una solución a los problemas de rentabilidad, a la crisis. Hay productores que están en situación desesperante, de quebranto, y el común denominador es que no encuentran una instancia de diálogo. Y me parece que si no hay una respuesta rápidamente, aunque sea para sentarse a dialogar, proponer alguna medida, alguna solución, este conflicto se puede agravar. Estamos hablando de peras, manzanas, frutas. Estamos hablando, pero también estamos hablando de agricultura, en el Chaco, en el Chaco, en Tucumán, en Salta, en Entre Ríos. Tiene que ver mucho la fruticultura, pero también la agricultura, por ejemplo, caña de azúcar en Tucumán, pequeños productores del Chaco, están en una situación bastante preocupante. Así que si no se encuentra en principio una instancia de diálogo y alguna medida, alguna solución a estos reclamos que están llevando adelante los productores, creo que el conflicto puede llegar a complicarse, sí, y a escalar. Así que más allá de esta semana electoral que estamos viviendo, creo que habría que mirarlo con atención. Bueno, será un tema a seguir como vos decís, probablemente ahora la elección esté robando todo el tiempo, captando toda la atención, pero los problemas van a seguir aún después de la elección y probablemente allí haya mayor hincapié, mayor preocupación por lo que está pasando. Esta noche tenemos la suerte de estar sentados con Lorena Moscovich. Lorena es politóloga y profesora de Universidad de San Andrés. Y con Julio Burman. Julio es politólogo. Bienvenidos. Buenas noches a ambos. Buenas noches. No vamos a ser muy sorpresivos, vamos a hablar un poquito de las elecciones, de perspectivas, de encuestas. Ayer Lorena escribió en Diario Perfil algo, en el bisemanario Perfil, mejor dicho, algo en relación a cómo tomar las encuestas o cómo leerlas o cómo son algunos rasgos propios de las encuestas. ¿Podés contarnos un poquitito qué fue lo que quisiste expresar allí? Sí, cómo no. Bueno, primero que nada, las encuestas son un instrumento para inferir qué va a pasar con el electorado, con la intención de voto, pero como todo instrumento tiene inexactitudes, tienen procedimientos que deben ser cumplidos, y principalmente ayer yo me enfoqué en dos temas. Por un lado, los procedimientos que de manera convencional las encuestas deben seguir para que puedan dar lugar a inferencias precisas, para que de alguna manera nos permitan sacar conclusiones acertadas. Y estos procedimientos en general las empresas serias los llevan adelante. Se trata de que las encuestas tengan una construcción apropiada de la muestra, que la muestra esté distribuida de manera apropiada dentro de la población que representa, si es la zona metropolitana o si es a nivel nacional, que además introduzca componentes de aleatoriedad que permitan cancelar las diferencias extremas entre las personas. Hay gente súper informada, hay gente a la cual la política no le importa nada. Si nosotros entrevistamos solo un tipo de personas, nuestras conclusiones serán equivocadas, claro. Pero de todos modos también creemos que
aún las encuestas bien realizadas a veces nos llevan a conclusiones erróneas porque están mal leídas, se desconoce y ahora se está prestando más atención a esto, que hay un margen de error que incluso las encuestas bien hechas pueden variar en el resultado. Cuando la diferencia entre dos candidatos es muy pequeña e incluso es más pequeña que ese margen de error que como instrumento tienen las encuestas, el resultado no necesariamente es el que las encuestas sugieren. Puede ser el opuesto o puede ser también un empate. Más aún, hay un grupo de indecisos que no sabemos qué posición van a tomar de cara a las elecciones. Entonces, en síntesis, creemos que las encuestas tienen que estar bien realizadas, pero también tienen que ser bien interpretadas. Las conclusiones que vos sacás de una encuesta de la zona metropolitana son distintas de las que podés sacar de una encuesta hecha a nivel nacional. Claro. Y las poblaciones varían y sus opiniones también. Y cuando se interpretan deben ser considerados si fueron encuestas domiciliarias, si fueron encuestas hechas vía internet o vía telefónica. ¿Quién tiene teléfono hoy y quién está dispuesto a atender una encuesta telefónica? A veces el sesgo se da por el tipo de encuesta también. Ahora, los periodistas, los comunicadores, tienen a su disposición las fichas y la información necesaria para poder realizar inferencias o análisis precisos teniendo en cuenta todas estas consideraciones. Julio, bueno, a partir de esto que dice Lorena, ¿cómo estás considerando vos las encuestas y hasta qué punto te parece que lo que están presagiando las encuestas tiene correlación con, no sé, con lo que vos estás hablando o con lo que sentís, palpás de la gente? Coincide en gran medida con lo que dijo Lorena. Las encuestas se hacen bien y sabemos cada vez mejor cómo hacer encuestas. Ahora, hay claramente una brecha entre la encuesta profesional hecha para el cliente a sobre cerrado y la que se difunde en los medios de comunicación, como todos sabemos, porque ahí hay diferentes espacios, digamos, de intervención. Un tema que hay que tener en cuenta también es que hacer encuestas hoy es un poco más difícil que antes en 2 o 3 sentidos. El primero es que son muy caras y no todo el mundo está dispuesto a financiar lo que realmente cuesta una encuesta domiciliaria. En segundo lugar es que no todo el mundo responde encuestas domiciliarias. Muchas veces se critica mucho la telefónica diciendo esto no es como la antigua encuesta domiciliaria con entrevistas personalizadas. Pero no es tan fácil hoy encuestar de esta forma, ¿no? Yo me acuerdo, yo hace mucho que trabajo en este tema de encuestas y hace 15 años, digamos, llegaba el encuestador y a veces entraba a una cocina de una casa y le tomaba mate con la dueña de casa. Hoy en día la única forma de encuestar es que la persona que vive en un edificio baje. Recordemos que hasta el censo 2010 tuvo grandes problemas de encuesta porque la gente está muy refractaria en los grandes centros urbanos a recibir al encuestador. Por lo tanto, tienen nuevos desafíos metodológicos encuestar. Aún así, los profesionales saben cómo hacerlo bien esto, ¿no? Creo también que hay que terminar de aclarar para quién encuesta cada encuestador. En muchos países se sabe que tales consultores o tales centros de estudios trabajan siempre con tal partido. Por lo tanto, uno sabe de alguna forma siempre con quién está hablando y también el mercado competitivo de los diferentes partidos lleva a una mayor o una menor intervención comunicacional de la encuesta. En nuestro país todavía tenemos que terminar de definir esto. Yo creo que sería bastante sano que cada partido grande tenga su propia encuestadora, su propio think tank que encueste para el partido. Sí, ¿no? Hoy estamos como una cosa de la sospecha, ¿no? Por lo menos, yo qué sé, en los círculos políticos se dice que una consultora muy importante también encuesta para Daniel Scioli, ese tipo de cosas. Pero estaría bueno saber de forma sistemática cuáles son. Por ejemplo, en Chile se sabe que hay 2 grandes encuestadoras también. Se sabe que una trabaja siempre con la derecha y otra siempre con la concertación. Por lo tanto, se sabe perfectamente ¿Cómo son de dónde proviene, digamos, el contrato. Ahora, creo que sería bueno eso, ¿no? Cuando se difunden los resultados de las encuestas, eso siempre, digamos, o está comprobado o es cierto que el resultado que da una determinada encuesta después influye sobre la decisión del votante, es decir, que una encuesta diga que tal candidato es el que tiene más porcentaje, con lo cual el votante siempre va a decidir votar al ganador porque no quiere votar al tercero o al cuarto.
Influye en varias formas, pero la principal en la que influye, que eso no son las encuestadoras, sino que es la comunicación de las encuestas, es que te marca un marco justamente, un framing se dice en la jerga más académica, acerca de cuál es el menú de alternativas. Uno sabe que, ¿por qué sabe el votante común que la elección se dirime entre Scioli, Macri y tal vez Massa, y en cuarto lugar Stolbizer? Porque de alguna forma eso se lo contaron. Si no, si fuera completamente sin intervención de la comunicación, el votante podría encontrarse con cualquier candidato y le da lo mismo y vota. Pero eso no sucede así, ¿no? Entre el peso de las campañas y la información que va dando las encuestas y los medios, el votante está más o menos orientado sobre cuáles son las opciones de más factibilidad. Y esa es la forma principal en la que operan, ¿no? Sin embargo, si bien marcan la cancha y ofrecen un menú de opciones, no es evidente que el votante vaya a tener un voto estratégico porque las encuestas dan a uno como ganador. Hay argumentos contradictorios con relación a este tema. Algunos piensan que sí, otros que no. En mi opinión, no necesariamente esto es así, y creo que el balotaje porteño fue una comprobación de esto, que a pesar de que las encuestas mostraban una gran diferencia, el votante no necesariamente se volcó como un todo al ganador. Bueno, pero también el tema que se habla mucho es el votante porteño tiene un nivel de sofisticación que a lo mejor no tiene el votante de todo el país. Ahora igual, vamos a un corte, pero ahora les voy a preguntar un poquito por el conurbano, que es como lo más difícil de entender o de aclarar o de poder ver con cierta antelación. Vamos a un corte y ya lo hablamos. Cervecería y Maltería Quilmes, referente de la industria de bebidas de la Argentina. Ponete cómodo. Mejor venía a Garbarino y descubrió un TV de 32 pulgadas Samsung en 12 cuotas sin interés de 458 pesos con 25. Garbarino, pensamos en vos. Llegó el nuevo Toyota Plan de Ahorro. El Toyota que querés, con la tranquilidad que buscas. Acero es desarrollo. Acero es Ternium. En Carrefour, la responsabilidad empieza por casa. Somos 20.000 hombres y mujeres que formamos parte de Carrefour y que nos comprometemos día a día con las comunidades donde estamos presentes y con el medio ambiente. En definitiva, nuestro compromiso es con vos. Seguimos en Cositas y Negocios, estamos hablando de encuestas. Recién hablábamos del votante de Capital Federal y a mí me entró un poco de duda sobre cómo era el votante del conurbano, que parece como lo más difícil de desentrañar, por lo menos por lo que uno a veces habla con cierta parte de la clase política, como que les cuesta entrar al conurbano a determinados sectores políticos, no digo que a todos. Somos vecinos, ¿no? Yo soy del conurbano, vivo en Capital y me parece que es una situación que nos pasa mucho. ¿Hay tanta diferencia entre el votante de un distrito y del otro que están tan pegados? Yo no sé si el votante de la ciudad de Buenos Aires es sofisticado o sencillamente es diferente. Los porteños votan distintos, no haría un juicio con relación a su sofisticación. Lo que pasa en la provincia de Buenos Aires es más parecido a lo que pasa en las provincias en general. La reelección de los intendentes es indefinida. Para los votantes el escenario electoral es muy complejo, las alianzas son complejas y en general se tienden a votar a los oficialismos. En un contexto de incertidumbre, el votante vota al que conoce. Si el intendente más o menos le resolvió las cosas, no hay razón por la cual vaya a cambiar de opinión. Y si este intendente apoya a Massa o a Macri o a Scioli, va a llevarle como va a movilizar los votantes en esa dirección. Son como más predecibles quizás de lo que parece. Me parece que en el conurbano pesan más las estructuras de movilización y el peso de los oficialismos en un contexto de
poco control y reelección indefinida. Tienen más autonomía los líderes locales para movilizar a sus votantes. Ahora, me parece que, no sé cómo están viendo ustedes, quizás esta elección asoma como la primera elección de la primera yo recuerde, donde vemos una disputa muy fuerte dentro de la principal fuerza electoral del conurbano y de la provincia de Buenos Aires, que es el Frente para la Victoria. Hay una competencia entre dos precandidatos del Frente para la Victoria que pareciera una competencia bastante intensa. En uno aparentemente hay un respaldo de una serie de intendentes, en el otro quizás hay mayor nivel de conocimiento. Bueno, en realidad sería la primera vez que el FPV Exacto. usa las PASO que se crearon en su que fueron creadas en su administración. No me parece que sea notable. Al FPV le pasa lo que le pasa a otras fuerzas que usan las PASO para lo que realmente son. En todo caso, la particularidad de esta elección tiene que ver con algo que conversábamos con Julio y que Julio decía respecto a lo presidenciales que son, ¿no? Estas elecciones, cómo la elección presidencial tiñe lo que está pasando por debajo. Me parece que yo coincido. Pero una de las cosas que uno escucha mucho es el triunfo en esa interna del Frente para la Victoria en Buenos Aires. El triunfo de uno de los dos candidatos puede llegar a condicionar la carrera presidencial de quien está en ese espacio. ¿Ustedes comparten esa mirada? Lo que hablábamos con Lorena antes del corte, ¿no? Que es, va a ser una elección probablemente muy presidencial. Recordemos que el domingo vamos a tener una boleta con 9 tramos, donde el tramo gobernador es el número 5. Por lo tanto, una boleta particularmente ancha y que va a tener como eje el primer tramo, que es el presidencial, como pocas veces lo tuvo. En primer lugar tenemos al gobernador de la provincia compitiendo, dato inédito, ¿no? Bueno, tuvimos un gobernador muy fuerte como Duhalde, pero otro contexto. Y en segundo lugar tenemos a Macri con una candidata que claramente está asociada con él en su gestión porteña, llevando adelante la campaña, porque la campaña Vidal es una campaña atada a la figura de Mauricio Macri. Sí. Por lo tanto, la elección se va a dirimir entre las dos grandes fuerzas ahí. Y tenemos el otro eje, que es el eje del Frente Renovador, que no ha logrado buenas alianzas en el interior del país, pero en el más llamado interior del país, pero en la provincia de Buenos Aires claramente es una oferta sólida. Y yo diría en especial en el conurbano. El conurbano me parece una oferta... Y Felipe yo le Solá escucho muchos adherentes. En la sexta, o sea, Solá como candidato es un buen candidato para el interior de la provincia. Por lo tanto, sí, como decía Lorena, esta va a ser una elección bastante presidencial y eso creo que no va a intervenir tanto justamente el factor gobernador, ¿no? Más allá de que la interna del FPV en la provincia va a ser compleja, en el sentido que está bastante peleada. Arrancó primero Aníbal Fernández con mayor nivel de conocimiento en la opinión pública, pero va reduciendo un poco la brecha a Domínguez en el curso de las últimas semanas. Pero insisto, creo que el eje va a ser presidencial, ¿no? ¿Y ustedes cómo ven estas declaraciones que había hecho Macri respecto de aerolíneas, YPF, fútbol para todos? ¿Implicó realmente un intento por captar a un electorado que claramente no está con él? ¿Puede tener algún efecto positivo? ¿Alguna gente que estaba con él a raíz de esto puede estar inseguro o puede decir, no me da garantías de estar en contra del kirchnerismo? ¿Cómo evalúan ustedes esto? Es la madre de los dilemas de la campaña de Macri, me parece. Quedarse a la derecha, conservar identidad o subirse a alguno de los éxitos de la gestión del FPV o por lo menos aquellas medidas que son populares. También lo conversábamos en el corte, ¿no? Estas medidas son la asignación universal por hijo, la estatización de YPF, son medidas que tienen aprobación por parte del electorado. Sin embargo, yo creo que gana y también pierde. Creo que el electorado totalmente opuesto a la FPV puede sentirse engañado por Macri y en esa cuenta donde suma y pierde hay que ver cuál es el resultado final. Creo que el riesgo de
perder identidad es un riesgo importante. Creo también que el poco margen que obtuvo en la ciudad de Buenos Aires, el haber perdido a Santa Fe, fue un llamado de atención importante a la orientación centrada en el PRO, sobre todo porque estas elecciones demostraron que el PRO necesita de la UCR. Sin embargo, no sé si la opción es kirchnerizarse o si la opción sería tomar más fuerte de la mano a sus aliados de la UCR y a su estructura partidaria en el nivel nacional, ¿no? Sé que es difícil lo que les voy a preguntar, pero ¿qué creen que vamos a estar viendo el domingo o qué creen que vamos a estar analizando el lunes? Yo creo que en cierto nivel no es tan difícil, porque las elecciones en Argentina siempre fueron ganadas por el partido más grande. O sea, nuestro país es un país de aritmética, de porotos. Es un país federal, amplio, diverso, en el cual tener un partido nacional, una fuerza nacional es algo muy difícil y claramente el oficialismo tiene una ventaja competitiva muy clara. Es la única fuerza que realmente está fuerte en todos los distritos, con excepción de algunos que ya conocemos, la capital, Córdoba, Santa Fe. Que no es que no existe, pero tienen menos arraigo que en otros lados. Pero bueno, el oficialismo tiene un plus de ventaja por todo esto que estamos diciendo. El punto es si no hay, pensemos este paso como una primera vuelta en una elección de varios tramos, ¿qué ocurre si hay un balotaje? Que eso es, me parece, donde hoy está planteada la incertidumbre en términos electorales. No creo que no hay duda que el FPV va a salir primero en la PASO y probablemente también en la general. La duda es si llega a imponerse en primera vuelta y en ese caso, ¿qué sucedería en un balotaje? Que es una realidad desconocida para nosotros, ¿no? Nunca tuvimos una presidencial. Lorena. Sí, la verdad es que coincido en un todo con Julio. Creo que de agosto a octubre hay un tiempo largo, un tiempo políticamente muy, muy largo. Me parece que también puede llegar a pasar que si Scioli gana, algunas de las personas que están, bueno, del peronismo no FPV y de la oposición pueden llegar a tener un voto un poquito más estratégico de cara a la primera vuelta y que la primera vuelta puede estar más polarizada de lo que van a estar las PASO. Es decir, yo creo que la suma de votos, por ejemplo, de Carrió, Sanz y Macri puede ser mayor en la primera vuelta de lo que va a ser en las PASO, precisamente porque ante la evidencia del éxito de Scioli en la primera vuelta, que es lo que pareciera va a pasar, la gente que no tiene ganas de que haya una continuidad puede llegar a achicar esta diferencia. Y sobre todo hay que ver qué pasa con los votos de masa, que son los que, y los de los indecisos, que son los que pueden llegar a cambiar un poquito esta diferencia. Y ahí que el votante de masa, ¿por quién se inclinaría? Es difícil decirlo ahora. ¿Por Scioli o por Macri? Para mí Massa es un dirigente peronista, ¿no? O sea, y me parece que casi todos los votantes de Massa van a inclinarse por Scioli, pero bueno, es difícil hacer pronósticos. Yo no descartaría a Massa todavía como posibilidad, como buena elección. Claro, ¿no? Pero, a la primera vuelta. Exactamente, sí. ¿no? Pero creo que los votos de Massa, esto las encuestas lo vienen marcando, se van a dividir en varios tramos, en varios lugares. Lorena Moscovich, politóloga y profesora de Universidad de San Andrés. Julio Burman, politólogo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias por ayudarnos a entender la realidad electoral que tenemos. Cristian, nos vemos la semana que viene. El próximo lunes. Buena semana para todos y voten con alegría, voten bien. Es una fiesta de democracia. Y con el documento, pues. No se olviden.